Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mi nombre es Dan Fanning. Soy un hombre promedio de 31 años de edad. Mi esposa Kimberly tiene 28 años, mide 5 pies 7, es rubia con una figura impresionante. Nos conocimos en la universidad durante mi último año, salimos durante 2 años y nos casamos después de graduarnos. Rakuten, un fabricante de piezas de aviones, ya me había contratado cuando nos casamos. Mi mejor amigo, Brian, conoció a la hermana mayor de Kim, Betty, en nuestra boda. Empezaron a salir y se casaron un año después. Betty era un año mayor que Kim, con un color de cabello más castaño y aproximadamente 2 pulgadas más alta que Kim. Brian tenía mi altura, alrededor de 6 pies y pesaba 180 libras. Brian consiguió un trabajo en una empresa de desarrollo de software emergente al otro lado de la ciudad desde mi oficina. Compramos casas una al lado de la otra en un vecindario muy agradable que estaba entre nuestros 2 trabajos. Betty y Kim trabajaban a tiempo parcial como contables para varias empresas en un centro comercial local. Durante los primeros 5 años de su matrimonio, Brian y Betty tuvieron 2 hijos. Nosotros no tuvimos tanta suerte. 5 años después de nuestro matrimonio, Kim anunció que estaba embarazada de nuestro primer hijo, Megan. Kim estaba tan feliz porque habíamos estado intentando tener un bebé durante 5 años. Nos hicimos pruebas y los resultados de mi prueba mostraron que no tenía muchas posibilidades de ser padre. Pero el médico indicó que bajo las circunstancias adecuadas era posible. Nunca olvidaré el día en que Kim me dijo que estaba embarazada. Entró en la sala de estar y se subió a mi regazo. Me abrazó fuertemente y me plantó un gran beso en los labios. Sostuvo mi rostro entre sus manos, me miró directamente a los ojos y anunció: «Bueno, señor Fanning, me gustaría anunciar que vas a ser papá». Estaba encantado. La agarré fuertemente por la cintura y pregunté: «¿Estás segura, querida?» «Quiero decir, hemos estado intentándolo durante tanto tiempo». «Eso seguro», Kim simplemente me sonrió y asintió con la cabeza. «Sí, me enteré hoy. Debe haber sucedido la noche en que vimos películas para adultos con Betty y Brian. Sé que realmente nos deseábamos esa noche». Recordé esa noche y asentí. «Oh sí, éramos 2 animales esa noche, ¿verdad?» Me reí y la abracé de nuevo. El embarazo transcurrió normalmente y Kim dio a luz a una hermosa niña. La llamamos Megan y durante los siguientes 3 años y medio tuvimos una vida maravillosa juntos. Todo llegó a su fin cuando Megan se preparaba para ingresar al preescolar. Tuvimos que darle varias vacunas requeridas por la escuela y completar otras tareas varias. Una de estas tareas llevó a la caída de nuestra familia. Tuve que llevar a Megan a la escuela para su día de análisis de sangre. Este análisis era para asegurarse de que la escuela tuviera un registro preciso del tipo de sangre de cada niño en caso de alguna emergencia que requiriera una transfusión de sangre inmediata. Esto ahora se ha convertido en una práctica común debido al aumento de actividades terroristas extranjeras y domésticas en todo el país. Llegamos y Megan comenzó a llorar cuando la enfermera tomó una pequeña muestra de sangre. Luego ambos consolamos a Megan y pronto dejó de quejarse. La enfermera me miró y dijo: «Señor Fanning, ¿puedo tomar una muestra de sangre de usted y también ingresarla en la base de datos? Esto nos permitirá saber si deberíamos usarlo a usted o a su esposa como donante de sangre para Megan si alguna vez surge la necesidad». Pensé que era una buena idea, así que dejé que la enfermera tomara una muestra de mi sangre. Arremangándome la camisa y tomando la mano de Megan, no pensé más en ello y salí de la escuela. Megan y yo fuimos a tomar helado juntos. 2 días después estaba en mi oficina cuando la enfermera me llamó. Me tomó un tiempo reconocerla cuando me dijo su nombre. Dijo que era la enfermera escolar que tomó las muestras de sangre. Pregunté: «Oh, hola. ¿Están bien las muestras?» «No. Hay algo mal con las muestras. Realmente no sé cómo decirte esto. Esto sucede de vez en cuando. Al padre de un niño, le hacemos pruebas». «¿Qué está pasando?», pregunté.
Megan tiene tipo de sangre. Su tipo de sangre es AB, y que, esto solo significa que mi esposa Kim es una futura donante de sangre, ¿verdad? Bueno, señor Fanning, no. Esto significa que no hay forma de que pueda ser el padre biológico de Megan. La luz en la habitación a mi alrededor se oscureció. Mis oídos comenzaron a sonar y la mano que sostenía el teléfono comenzó a temblar violentamente. Lo siento, ¿qué? Quiero decir eso. ¿Qué demonios quieres decir con que no soy el padre de Megan? Jade. No hay manera médica de que un tipo AB sea el padre de un niño de tipo O. La sangre simplemente no funciona así. Esperaba que me dijeras que Megan fue adoptada, pero según tu respuesta, puedo decir que no es el caso. Lamento que mis palabras tengan tales consecuencias para ti, dijo la enfermera apologéticamente. No recuerdo si le respondí. Solo recuerdo darme cuenta más tarde de que aún tenía el teléfono en la mano con un tono de marcado atronando en mis oídos. Esto significa que Kim me está engañando. O al menos estaba acostándose con alguien cuando quedó embarazada. Nunca cambió su actitud o disposición hacia mí. Nunca noté nada que indicara que había dormido con alguien más. ¿Cómo puedo descubrir con quién estaba? ¿Aún está saliendo con él? ¿Podría engañar tan fácilmente que nunca me daría ninguna indicación de que algo estaba mal? Pensé en eso durante un par de horas todo el día en la oficina. No quería irme a casa todavía porque aún veía el color rojo de la rabia en mis ojos. Fui al parque y empecé a caminar por el sendero alrededor del lago. Había caminado aproximadamente media milla cuando me di cuenta. Megan no es mi hija todavía. Pagué por su cuidado y crianza mientras algún idiota don Juan se acostaba con Kim y me dejaba con los gastos. Amaba a Megan hasta la muerte, pero ya no era mi hija. ¿Cómo pudo Kim mentirme durante tanto tiempo sobre algo tan importante? ¿Por qué me usó de esta manera? Me enfadé más y más cuanto más pensaba en toda esta situación. Me calmé y comencé a pensar en qué hacer. Plan. Necesitaba un plan. Vale, lo primero que voy a hacer es llevar a Megan a la clínica de la ciudad y hacer pruebas de ADN a ella y a mí. Esta sería la prueba definitiva del engaño de Kim. La segunda cosa que hacer es averiguar si este engaño ha terminado o aún está en curso. Necesitaré un dispositivo de grabación para los teléfonos inalámbricos de nuestra casa. Veamos si ella habla con ese idiota sobre su hija. Veamos si incluso está saliendo con él ahora. Si se encuentran, más tarde podré descubrir cómo obtener pruebas de audio o video de estos encuentros. Y luego podré decidir cuál es la respuesta apropiada tanto para mi esposa infiel como para el idiota que está acostándose con ella. Pero primero lo principal. Conduje hasta la sala de radio más cercana y encontré un pequeño dispositivo de grabación que se encendía cuando se encendía cualquiera de los teléfonos inalámbricos de la casa. Así que si ella estaba hablando con él, lo habría captado. El sonido se grabaría en la tarjeta de memoria. Podía reproducir el contenido de la tarjeta de memoria en mi computadora portátil con el dispositivo de grabación y una docena de memorias USB en mi bolsa de compras. Conduje a casa. Era el día de Kim cuando fue de compras al centro comercial para obtener datos para informes. Estaba varias horas por delante de ella, suficiente tiempo para instalar un dispositivo de grabación y llamar a la clínica de la ciudad para organizar una prueba de ADN. Kim regresó a casa unos 5 minutos después de que terminé mi negocio instalando el dispositivo. Recogió a Megan del preescolar en su camino a casa. Ella era la esposa más común y cariñosa. Me abrazó y me besó. Me aparté de ella porque no quería ninguna intimidad con ella. La furia todavía estaba hirviendo dentro de mí. Ella se detuvo y me miró. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado por algo? No. Solo estoy muy cansado esta noche. Mentí. De acuerdo, entonces, ¿por qué no vas a sentarte y jugar con nuestra hermosa hija hasta que yo prepare la cena?, sugirió Kim. En este momento, simplemente estaba hirviendo de rabia. Nuestra hermosa hija.
¿A quién estaba engañando? Mientras estaba sentado en la sala de estar con Megan en mi regazo, comencé a estudiar realmente sus rasgos por primera vez. Tal vez algo en los rasgos faciales. Y tengo una idea de quién es el padre. Noté su barbilla, nariz y ojos. Tal vez vea a un chico con uno o más de estos rasgos. De hecho, juré que conocía a alguien que tenía la misma nariz respingada y los mismos ojos marrones intensos. Pero, ¿quién es? De alguna manera logré pasar por la cena y me fui a la cama unas horas antes que Kim. Fingí estar dormido. Cuando se metió en la cama, me tocó el hombro, pero no respondí. Ella suspiró y se dio la vuelta. Pronto escuché su respiración profunda. Me revolví y giré. La mayor parte de la noche. Todavía estaba atormentado por el pensamiento de que conocía esos ojos de algún lugar. Me estremecía con el deseo de descubrir quién era el padre de Megan y de castigar tanto a mi esposa infiel como al pobre idiota que engendró a mi supuesta hija. La mañana había llegado. En el desayuno, le dije a Kim que hoy tenía el día libre y quería llevar a Megan al parque. Ella estuvo de acuerdo al instante. La rapidez de este acuerdo me hizo detenerme. ¿Iba a contactar a su amante mientras yo estaba fuera con mi supuesta hija? Llevé a Megan a la clínica donde le tomaron una muestra de saliva para una prueba de ADN. Luego llevé a Megan al parque y descubrí que se estaba divirtiendo tanto en los juegos que se olvidó por completo de la clínica. Esa tarde, Kim dijo que tenía una reunión de comité en la iglesia y que iría con Betty y Brian. Salió de casa a las 7 y se fue a la casa de al lado con Betty y Brian. Tan pronto como Kim se fue, acosté a Megan y fui al rincón del sótano, donde instalé un grabador telefónico. Saqué la unidad flash del grabador y puse una nueva. Llevé la memoria USB a mi escritorio de trabajo en el sótano. Tomé mi computadora portátil, la puse en la mesa y conecté la unidad flash con manos temblorosas. Presioné el icono de reproducción en la pantalla de la computadora portátil. Las primeras conversaciones fueron sobre tareas domésticas normales. Habló con el contratista de pintura, organizó para que Megan se inscribiera en clases de ballet, y así. La quinta conversación tuvo lugar entre Kim y Betty. Betty dijo, «Oye, cariño. ¿Estás lista para esta noche?» «Sí, apenas puedo esperar». Kim. «Bueno, espero que tome tiempo». Las últimas 4 veces no tuvieron éxito. Brian ya está empezando a cansarse. Brian es un buen tipo y tiene suerte de tenerlo, dijo Kim. ¿Estás seguro de que Dan no sospecha nada? Kim se rió. Nada en especial. No tiene ni idea, y quiero que siga así. No te preocupes. No se enteró de nosotros la última vez, así que esta vez tampoco se enterará de nada. Respondió Betty. De acuerdo, nos vemos esta noche. ¿Qué diablos? ¿Estaba Betty involucrada en esto también? ¿Aprobaba ella la infidelidad de Kim? Brian también aparentemente participaba de alguna manera. De hecho, parecía que estaban involucrados en organizar encuentros ilícitos con el amante de Kim. He estado tan deprimido estos últimos días que casi acudí a Brian en busca de consejo, ya que era mi amigo más antiguo y querido. Ahora, después de escuchar esta conversación, me alegro de no haberlo hecho. Por supuesto, en ese momento, no tenía ni idea de en quién podía confiar. Me sentí humillado por la idea de que mi mejor amigo y la hermana de mi esposa parecían estar conspirando en mi contra. Estaba furioso de pensar que ellos aprobaban todo este asunto. Necesitaba tiempo para entender todo esto con más detalle. La prueba de ADN tardó 3 días, luego otros 2 días para que los resultados me fueran enviados por correo a mi oficina. En el 5.º día, los resultados de la clínica llegaron a mi escritorio. Reuní coraje y abrí el sobre. Fue tan malo como pensé que sería. No había forma de que Megan pudiera ser mi hija. Dejé caer el informe y lloré en mis manos durante varios minutos largos. Reuniendo fuerzas, llamé a mi jefe y le dije que no me sentía bien.
Me fui por el día y fui a mi área. Me sorprendió ver el coche de Brian estacionado en mi entrada. La parte trasera del coche de Kim era visible a través de la puerta del garaje abierta. Aparqué mi coche aproximadamente a media cuadra de distancia y marqué mi número de casa desde mi teléfono móvil. Pasaron varios tonos antes de que Kim cogiera el teléfono. Debería poder darse cuenta por el identificador de llamadas de que soy yo llamando desde mi teléfono móvil. Hola, cariño. Estoy muy ocupada ahora. ¿Puedo llamarte de vuelta en unos 30 minutos? Kim hablaba como si hubiera perdido el aliento. ¿Te pillé en mal momento?, pregunté. Sí. Estoy pegando papel tapiz en las paredes del tercer dormitorio. Voy a quitar los antiguos y poner nuevos. Ya he aplicado la cola y no puedo dejar que se seque ahora mismo. Al fondo, pensé que escuché la voz de un hombre susurrando: termina la conversación con Dan y finalmente pongámonos manos a la obra. Pude percibir que Kim contenía una risita y después de una breve vacilación, dijo: Dan, realmente necesito irme. Déjame llamarte en media hora, ¿vale? Lo único que pude decir fue: está bien. Justo cuando estaba a punto de colgar, oí la voz de Kim. Dan, o llámame en una hora. Gracias, cariño. Me senté en mi coche, desesperado por esta nueva evidencia. El coche de Brian estaba estacionado afuera de mi casa. Por los susurros y risas que escuché, Kim claramente estaba entreteniendo a alguien. ¿Podría ser tan grosero Brian como para realmente llevar al amante de Kim a nuestra casa? ¿Durmió ella con él en nuestra cama? De repente, vinieron a mi cabeza pensamientos aún peores. ¿Brian fue más que solo un instigador en esto? ¿Puede ser un miembro? Parecía imposible porque Betty obviamente estaba al tanto de todo lo que Kim estaba haciendo. Betty, por supuesto, no habría aprobado que Brian tuviera relaciones sexuales con Kim. Dios, era tan repugnante pensar que una hermana permitiría conscientemente que su esposo se aprovechara de otra hermana. Pero, ¿en qué está involucrado Brian? Obviamente, sabía mucho sobre lo que estaba pasando. Estaba sumido en mis pensamientos sobre todo esto cuando vi a Brian salir de mi casa y subir a su coche. Condujo en la otra dirección y desapareció a la vuelta de la esquina. ¿Qué demonios? ¿Dónde está el otro tipo? Todavía está allí. Unos minutos después, Kim salió por la puerta y sacó el correo del buzón. Llevaba una bata, y su cabello estaba mojado, como si acabara de salir de la ducha. ¿Podría ser Brian? ¿Brian hizo el amor con ella? No puedo creer esto. Debo estar equivocado acerca de todo esto. Pero, ¿qué otra respuesta podría haber? En este momento, estaba completamente desmoralizado. Mis mejores amigos, mi esposa, mi hija, todos están mintiendo. Regresé a la sala de radio y compré un grabador de audio activado por sonido. Mientras conducía para hacer esta compra, sonó mi teléfono celular. Era Kim. Hola, querido. Terminé con el papel tapiz por hoy. Voy a salir, cortarme el cabello y recoger a Megan. Traeré algo de pizza a casa. Hoy simplemente no me apetece cocinar. Todo lo que pude responder fue: está bien, nos vemos más tarde. En casa. Regresé a la casa para descubrir que no había sábanas en la cama en el dormitorio principal. Aparentemente, estaban en la lavadora, que aún estaba funcionando. ¿Entonces ella y el idiota están usando nuestra cama conyugal para su fornicación? Pensé que había puesto el nuevo dispositivo de grabación debajo de la cama. Utilizaba las mismas tarjetas de memoria que el grabador de voz del teléfono. También cambié la tarjeta de memoria en mi grabadora de teléfono y la llevé conmigo cuando salí de la casa. Salí de la casa y fui al parque. Inserté la tarjeta de memoria en la computadora portátil y escuché la primera conversación telefónica de mi esposa del día. Esta fue con Brian. Hola, Kim. Hola, cariño. Respondió Kim. ¿Es seguro venir ahora?
Oh, sí. Dan fue a trabajar y tenemos toda la mañana para hacer el bebé. Genial. Estaré allí en 20 minutos. Kim rió y escuché cómo colgaba el teléfono. Entonces Brian tiene relaciones sexuales con Kim. Me pregunto qué dirá Betty sobre esto. ¿Qué demonios? Basándome en otras conversaciones que he escuchado, Betty sabe esto. ¿Qué diablos está pasando? En este momento, mi confusión era completa. Permanecí en el parque hasta mi hora habitual de regresar a casa desde el trabajo. Llegué a casa para encontrar a mi esposa y a mi supuesta hija cocinando la cena y riendo con algún dibujo animado que se reproducía en la televisión de la cocina. Me entristeció escuchar esa risa. Pronto desaparecerá. Una pieza más de evidencia y habría comenzado los trámites de divorcio y habría demandado a quien sea el padre de Megan para recuperar mi dinero por su crianza y manutención futura. Esperaré. Hasta entonces. Esperé 4 días hasta el fin de semana para cambiar la tarjeta de memoria en el grabador de voz debajo de mi cama. Tenía que esperar hasta que Kim fuera al supermercado el sábado. En al menos uno de los 4 días. Las sábanas en la cama olían frescas y limpias, como si Kim las hubiera lavado de nuevo. Bajé al sótano con la computadora portátil y la tarjeta de memoria, la enchufé y presioné play. La conversación y los sonidos que escuché destrozaron mi corazón. Brian definitivamente estaba diciendo eso. Definitivamente era Kim, su voz continuando la cálida y amorosa conversación con Brian. Después de eso, claramente quería que Brian fuera el padre de todos sus hijos. Su conversación confirmó que Megan pertenecía a Brian, no a mí. Esta conversación decidió su destino. Me tomará hasta el martes planear mi venganza, pero valdría la espera. El lunes, informé a mi abogado de los hechos. Comenzó a preparar los papeles de divorcio y algunos otros documentos legales civiles para su entrega. El martes, fui al banco, retiré la mitad de los fondos y abrí nuevas cuentas en otro banco. Cancelé todas mis tarjetas de crédito. Informé a la compañía de préstamos para automóviles de Kim que ya no sería responsable de sus deudas. Escribí un cheque por 100,000 pesos de mi línea de crédito hipotecario y lo deposité en mi nueva cuenta. Desde el lunes por la noche, estaba económicamente cortado de Kim y le había proporcionado la mitad de nuestros activos matrimoniales, según me indicó mi abogado. Un grabador de voz debajo de la cama reveló otra aventura entre los cónyuges traicionados. El lunes, una grabación de la llamada telefónica mostró que planeaban hacerlo nuevamente el martes. Recogí todos los papeles del abogado a las 3 p.m. y fui al parque. Simplemente me senté y miré fijamente hacia adelante durante más de 1 hora. Sí, eso era todo. Si no hubiera terminado esto hoy, no creo que pudiera soportar otra humillación. Me desmoronaría y haría cosas de las que me arrepentiría. Conduje a casa y me senté en la cocina esperando a que Kim llegara. Tenía los papeles de divorcio en mi auto y los recogería tan pronto como Megan se quedara dormida. Kim irrumpió a las 5 p.m. con Megan en brazos y dijo: «Megan, cariño, ve a tu habitación y guarda tus cosas. Necesito hablar con papá por 1 minuto». Megan me abrazó, me besó en la mejilla y obedientemente fue a su habitación. Kim me miró y sonrió. Se rió y me abrazó. Dijo: «Daniel, tengo noticias maravillosas. Seremos padres nuevamente». Estaba entumecido. No podía creer lo que acababa de escuchar. Kim intentó pasar el bebé de Brian como mío otra vez. ¿Brian iba a aprovechar todos los beneficios adicionales y dejarme a mí para criar a mis hijos? Y Kim estuvo de acuerdo con esto. Era obvio que ya no me amaba y probablemente no lo había hecho durante al menos 9 meses antes de que naciera Megan. Juro por Dios, esta vez no voy a soportar esta humillación. Me levanté de un salto y la aparté de mí con todas mis fuerzas. Golpeó la pared con fuerza y se deslizó al suelo. Mirándome con los ojos muy abiertos, dijo: «Dan, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso?»
¿No estás emocionado por nuestro nuevo bebé? Empecé a reír histéricamente. Nuestro nuevo bebé. Nuestro nuevo bebé. ¿A quién diablos estás tratando de engañar? A ti. Sé que ese bastardo que llevas puesto pertenece a Brian. Y sé que Megan tampoco es mía. ¿Realmente creías que podrías vivir tu vida engañándome y hacer que yo pague las cuentas por los hijos bastardos? ¿Realmente creías que era tan estúpido que nunca me enteraría? Kim puso la cabeza entre las manos y se balanceó de adelante hacia atrás. Dan, por favor, déjame explicar. No es como si. Cállate. Ya he tenido suficiente de tus mentiras. Has estado mintiéndome durante al menos 4 años. Ya no más. Kim intentó levantarse y se deslizó de nuevo hacia abajo. ¿Cómo sabías que éramos tan cuidadosos? Nunca quise hacerte daño. ¿O qué parte de cállate no entendiste? No eres más que una mujerzuela. Si no fuera porque todos tus hijos son bastardos, los tomaría lejos de ti como una madre inadecuada. Kim retrocedió sorprendida. No debería haber sido así, dijo Brian. No vuelvas a decir su nombre. Nunca más. No en mi presencia. Quiero saber una cosa. ¿Cuántas veces han dormido juntos? Probablemente cientos. Kim sacudió la cabeza e intentó responder entre sollozos. Solo hicimos esto quizás 10 veces. Pregunto de nuevo, ¿cuántas veces? Grité, está bien, 12 de veces en los últimos 4 años y medio. ¿Estás satisfecho de saber esto? Vi de nuevo un velo rojo ante mis ojos. Brian realmente estaba tratando de empujar otro de sus bastardos hacia mi cuidado. Kim lo sirvió durante casi la mitad de toda mi vida matrimonial. Fue suficiente para que este hombre mereciera ser golpeado. Miré mi reloj. Brian debería estar llegando a su casa en cualquier momento. Salí corriendo por la puerta trasera, hacia la casa de Brian. Kim me gritó desde la puerta que por favor esperara y que le permitiera tratar de explicar. Y por favor, no lastimes a Brian. Todo lo que escuché fue su nombre, Brian. No lo lastimes, maldita sea. Quiero matarlo ahora mismo. Eso sería bueno. Ella corrió de vuelta a la casa. Escuché el teléfono de Brian y Betty sonar mientras me acercaba a la cerca en su entrada. Kim trató de advertirles que iba a buscar algo de acción. Vi el coche de Brian doblar la esquina y él se metió en la entrada. Justo entonces, su teléfono dejó de sonar. Betty debe haber contestado el teléfono. Brian abrió la puerta del coche y salió. Salí de detrás de los arbustos. Me vio y sonrió. Hola, Dan. ¿Cómo estás? De repente se quedó helado cuando vio mi cara. Se dio cuenta de que sabía que nunca terminó su frase porque lo golpeé. Por esa época, Betty salió corriendo de su casa gritándome. Dan, por favor, déjanos explicar. Esto no es realmente lo que tú piensas. Pasé por encima de Brian y me senté entre sus piernas. Brian, bastardo. Sé que has dormido con Kim al menos 12 de veces. Kim corrió hacia Dan. Oh, por favor, para. No le hagas más daño. Por favor. Todos te debemos una explicación por este lío. ¿Podrías por favor tranquilizarte? ¿Tranquilizarme? Te quedaste embarazada de él no una, sino 2 veces y estás tratando de hacer pasar a sus hijos como míos. ¿Y quieres que me tranquilice? Jódete. De cualquier manera, probablemente has dormido con la mitad de los hombres del área. Estoy seguro de que tú y tu hermana disfrutaron compartiéndolo. Kim solo pudo sacudir la cabeza ante este estallido de ira. Miró a Brian y comenzó a llorar de nuevo. Miré de Kim a Betty y dije con desprecio, espero que las dos hayan tenido suficiente de su amante compartido, porque nunca volverá a complacer a ninguna de ustedes. Con estas palabras,
Caminé lentamente de regreso hacia la casa. Subí las escaleras y me duché. Tiré la ropa que llevaba puesta en el suelo del baño, bajé y me serví una cerveza. Me senté en la mesa de la cocina y bebí mi cerveza. Escuché sirenas y neumáticos chirriantes. Al lado. Escuché a Betty y Kim gritar y luego gritar de nuevo justo antes de que la ambulancia se marchara con la sirena sonando. Deben haber estado diciéndole a las autoridades lo loco que estaba yo. ¿A quién le importa? Eventualmente, 2 policías entraron por la puerta de la cocina con las armas en la mano. El más grande me apuntó con un arma y me ordenó que me acostara en el suelo y no me moviera. Otro me esposó y me leyó mis derechos. No dijeron una palabra en todo el camino hasta la cárcel del condado. Yo no dije una palabra sobre lo que pasó. Si la policía me hacía una pregunta, yo respondía sí o no. Les di mi nombre y dirección. Le pregunté a mi abogado. Me pregunto qué traerá mañana. Supongo que me tomaré un tiempo para atacar a Brian. Estoy seguro de que las mujeres inventarán una historia para explicar mi furia sin renunciar a su amante compartido. A la mañana siguiente, se me acusó de asalto y de intento de asesinato. Miro alrededor de la sala del tribunal y veo a Kim y a Betty sentadas en la primera fila. Parecen que no han dormido en toda la noche. Me reí para mis adentros. Bienvenidos al club. Tampoco dormí mucho anoche. Mi abogado no me considera culpable. Quiere que considere declararme temporalmente insano cuando nos acerquemos al juicio. Le dije que lo pensaría porque sabía que debía estar loco en el momento en que causé todo este daño físico a Brian. Realmente no recuerdo mucho de eso ahora. El juez fijó mi fianza en 150,000 pesos. Kim y Betty se susurraron y luego asintieron en acuerdo. Se levantaron y salieron de la sala. Me devolvieron a la custodia mientras mi abogado intentaba organizar mi fianza. Estuve encerrado durante 4 días. Toda mi ira desapareció. Fue reemplazada por un vacío frío en el que no se sentía nada por nadie. Mi abogado dijo que Kim lo contactó en el tercer día y quería reunirse con él. Le dije que todo estaba bien, pero que no me comprometiera con ninguna obligación. El abogado apareció esta mañana y me dijo que Betty y Kim querían pagar mi fianza. Brian, Betty y ella retirarán todos los cargos y se negarán a testificar si simplemente los encuentro en la habitación del hospital de Brian. Entonces, si estoy de acuerdo con la reunión, puedo salir de la cárcel a las 3 p.m. y la reunión puede tener lugar a las 5 p.m. Estoy de acuerdo, pero me pregunto qué tonterías intentarán venderme los 3. Mi abogado me saca de la cárcel a las 3:30 y se ofrece a ir a mi casa para que pueda cambiarme y ducharme. Kim le dio la llave y aseguró al abogado que no habría nadie en casa para causarme problemas. Me duché, me afeité y me puse pantalones cómodos y una camisa de golf. Fui a mi coche y saqué las grabaciones de audio de las conversaciones en el dormitorio, así como los papeles de divorcio y judiciales. Los metí en mi bolso de portátil junto con mi computadora portátil. Ahora fuimos al hospital. Llegamos justo antes de las 5 y fuimos directamente a la habitación de Brian. Al entrar, la conversación amortiguada que se estaba llevando a cabo en la habitación se detuvo. Brian simplemente me miró fijamente. Las mujeres intentaron sonreír. Me quedé parado en la entrada mirando a mi futura ex-esposa, su inmoral hermana y mi que alguna vez mejor amigo. Me miraron con ojos tristes. No vi enojo en ninguno de ellos. Vi tristeza. ¿Qué demonios significa todo esto? ¿Por qué están tristes? Porque descubrí lo mentirosos y estafadores que son. Hubo un silencio sepulcral por mucho tiempo. Finalmente, mi abogado aclaró su garganta y dijo, «Ustedes señoras pidieron esta reunión, ¿les gustaría explicar por qué estamos aquí?» Kim se levantó de la silla junto a la cama de Brian. Ella lucía avergonzada y no sabía por dónde empezar. Finalmente dijo, «Dan, lo siento mucho. Brian y yo tuvimos relaciones sexuales, pero solo para tener un bebé.
No había y no hay amor entre nosotros. Betty sabía de todo esto e incluso fue idea suya. Por favor, perdónanos a todos por mentirte. Nunca quisimos que te enteraras. Esperábamos que te fueras a la tumba pensando que Megan y nuestro nuevo bebé eran tuyos. Esa era mi esperanza y mi oración. ¿Tener un hijo? ¿De qué demonios estás hablando?, pregunté. Bueno, después de todos estos años, se hizo evidente que tú y yo nunca podríamos concebir un hijo. Empecé a necesitar desesperadamente un hijo. Tuve muchas conversaciones largas y desgarradoras con Betty sobre esto. Ella fue la que sugirió que Brian era obviamente un tipo muy prolífico. Tú y él son muy similares, así que un hijo de cualquiera de ustedes podría fácilmente pasar por el hijo del otro. Le llevó un tiempo convencer a Brian de que si podía ayudarme a concebir, nuestro matrimonio en realidad sería más fuerte y satisfactorio. Jugó con sus profundos sentimientos por ti como su mejor amigo, y finalmente estuvo de acuerdo con la idea. Así que hace unos 5 años, comenzamos a encontrarnos para tener relaciones sexuales durante mi periodo de ovulación. Betty nos permitió usar su habitación para estas sesiones. Ella fue genial en eso. Después de 6 intentos, quedé embarazada de Megan. Brian estaba realmente feliz de que iba a ser padre de nuevo, pero sabía que nunca podría dejarte saber eso. Betty también estaba feliz de que nos diera un regalo tan maravilloso. Quería que tú y yo tuviéramos un hijo. Dan e hice todo lo posible para lograrlo. El sexo era solo para tener un bebé. No era por placer, amor o lujuria. Esto fue para nuestra Megan. Recientemente decidí que quería otro hijo. Un niño, si es posible. Así que acordamos tener otro hijo. Lo siento mucho que hayas descubierto esto y llegado a conclusiones equivocadas. ¿Entonces el sexo era solo para tener un hijo?, pregunté. Sí. ¿Y solo hiciste esto hasta que te enteraste de que estabas embarazada? Oh, sí. Miré a Betty. ¿Y tú sabías sobre esto y estabas de acuerdo con ello? Betty sonrió tristemente y asintió con la cabeza. Tratamos de darte a ustedes dos el regalo más grande. Lo siento mucho que esto se haya recibido tan mal. Tuvimos que informarte sobre esto y esperar que lo entendieras. Entiendo por qué estás tan molesto. Miré a Betty con atención y suspiré. Betty, ya no me molesto por nada. Después de dejar sin aliento a Brian, perdí toda la ira. Lo siento mucho que también te hayas visto involucrada en esto. Betty me miró interrogativamente. ¿Qué quieres decir, Betty? Tengo pruebas de que fue más que solo tener un bebé. Los ojos de Brian se llenaron de preocupación. Kim comenzó a secarse los ojos nuevamente y Betty me miró con curiosidad y preguntó, ¿qué pruebas? Kim sollozó. No hay pruebas. Yo no soy así. Hice esto por los niños. Brian asintió con la cabeza en acuerdo con Kim. Sacudí la cabeza y respondí, Kim, tristemente, no, Kim. Puede que hayas pensado eso, pero una persona objetiva que los escuchara hablar habría pensado diferente. Esto puede haber sido como empezó todo, pero las cosas son diferentes ahora, ¿no es así? No entiendo a qué te refieres. Kim me miró furiosa, ahora molesta porque se cuestionaban sus motivos. Bien, si quieres prolongar esta farsa, entonces simplemente presentemos las pruebas y hagamos algunas preguntas simples. Tus respuestas a estas preguntas determinarán el destino de todos en esta habitación y el futuro de todos nuestros hijos. Meto la mano en mi bolso de la computadora portátil y lo saco. La computadora portátil y el pendrive de debajo del grabador de cintas bajo la cama. Esta conversación fue grabada en nuestro dormitorio por última vez. Esta fue la gota que colmó el vaso y que hizo imposible perdonar a Kim O'Brien a partir de la grabación. Incluso un tonto podía ver que no lo estaban haciendo por el bien de los niños, sino por su propio placer. Apagué la grabación. Los ojos de Betty se hicieron más grandes mientras la cinta sonaba. Bueno, Kim,
esta conversación parece indicar que estás lista para hacer el amor con él cada vez que él quiera y de la manera que él quiera. ¿Sí o no?, le pregunté. No. No sé. Realmente sonaba como si ustedes dos se hubieran convertido en amantes reales. No estoy contento con lo que escuché. Necesito pensar en esto un poco. Presioné play nuevamente y las voces volvieron. Los ojos de Betty ahora estaban quemando agujeros en su hermana y Brian. Apagué la grabación nuevamente. Entonces, Kim, supongo que ustedes dos han ideado alguna nueva forma de que quedes embarazada. En este punto, Kim simplemente bajó la cabeza. Betty se acercó a Kim y se paró frente a ella. Agarró a su hermana por los hombros y la sacudió. Te doy el mayor regalo que una hermana puede dar a otra, ¿y qué haces con él? Betty soltó a Kim y retrocedió, luego la golpeó. Intervine. Ahora, voy a preguntar esto una sola vez. ¿Dormiste después de descubrir que lograste tu objetivo de tener un bebé? Kim sollozó. No, nunca. Suspiré y volví a encender la grabación. Escuchamos a Brian preguntar, ¿cuándo le vas a decir a Dan que estás embarazada de nuevo? Me alegra que hayamos podido encontrarnos un par de veces desde que te enteraste. Fue agradable estar contigo y saber que íbamos a tener un bebé. Kim suspiró. Tal vez el martes esto nos dé otra oportunidad de estar juntos. Betty sollozó y salió corriendo de la habitación. En esas últimas palabras de la cinta, apagué la grabación. Bueno, Kim, obviamente dormiste algunas veces después de enterarte de que estabas embarazada. Kim exclamó. No entiendes. Cuando dos personas crean un milagro como un hijo, comparten cierta cantidad de devoción y afecto. Pero nunca fue para reemplazarte a ti o a Betty en nuestras vidas. Hicimos esto para sentirnos cerca el uno del otro por las cosas maravillosas que teníamos. La interrumpí. Traidora. Dormiste con él por sexo. No me hagas bullying sobre esta conexión. Ahora, si has terminado con esta reunión que solicitaste, me gustaría que al menos fueras lo suficientemente honesta para cumplir tu acuerdo de retirar los cargos y negarte a testificar en mi contra. Brian y Kim asintieron en acuerdo. Metí la mano en mi bolsa de portátil y saqué los papeles de divorcio, entregándoselos a Kim. Dije, fuiste una buena esposa, pero no una esposa honesta. Mentiste, engañaste y me pusiste los cuernos. Se te notifican los papeles de divorcio debido a diferencias irreconciliables. Si impugnas esto, escucharás esta grabación y otras en el tribunal. ¿Entiendes esto? Kim asintió y tomó los papeles. También le mencioné el cambio en el estado de la cuenta bancaria y la tarjeta de crédito. Parece que Betty y Brian pagaron la fianza, así que Kim aún no estaba al tanto del cambio en su situación financiera. Me dirigí a Brian. Le entregué los papeles. Idiota. Estos papeles indican que te estoy demandando por el reembolso de la pensión alimenticia. Tu hijo ilegítimo. Me pagarás 50,000 pesos y establecerás un fondo universitario para Megan y ese nuevo bastardo que tienes en camino. Confiaremos en el reverendo Fuller, el pastor de nuestra iglesia, para administrar el fondo, y le contarás exactamente por qué debería otorgarte esta confianza. Quiero que los miembros de nuestra iglesia sepan qué tipo de despreciables son tanto tú como Kim. También admitirás ante Megan que ahora eres su padre, ¿entendido? Brian asintió. Estoy seguro de que Betty tendrá algunas cosas más para que hagas, pero eso es entre tú y ella. En cuanto a Betty y Kim, espero que algún día pueda perdonarte. Kim. Ahora tengo que ir a buscar a Megan. Tengo que decirle que ya no soy su papá. Kim parecía casi en pánico. No, por favor, no hagas esto. Solo tiene 4 años. No lo entenderá. ¿No podemos esperar unos años y luego decírselo? Solo quieres seguir mintiendo, ¿verdad, pedazo de mierda patético? No. Esto se detendrá ahora. Se lo diré hoy y terminaré con esto.
Si ustedes dos quieren cumplir con sus responsabilidades en este asunto, es su problema, no el mío. Le grité con estas palabras. Salí de la habitación del hospital y nunca miré hacia atrás. Brian trató de retractarse de nuestro trato, de no testificar y de retirar los cargos. Salté la fianza y no me presenté a mi primera audiencia en la corte. Una vez que el juez revocó mi fianza y emitió una orden de arresto, regresé para cumplir 3 meses. Por supuesto, Betty y Brian perdieron el dinero que pusieron para mi fianza. Brian eventualmente retiró sus cargos y se negó a cualquier interacción adicional con la oficina del fiscal. Pero sus acciones le costaron su esposa. Betty lo divorció en menos de un año. Sus hijos, su hogar, la mitad de sus propiedades. Hasta donde sé, Kim nunca lo volvió a ver después de ese día en la habitación del hospital. En solo unas semanas, el hogar feliz de Kim se convirtió en ruinas. En ese momento, Kim perdió a su esposo, amante y hermana. Mi nombre es Dan Fanning. He envejecido varios años. Ahora tengo 36 años y estoy divorciado de mi ex esposa Kimberly. Salí de la reunión con mi esposa Kim, su hermana Betty y mi torpe cuñado, Brian. Descubrí que Brian era el padre de mi hija Megan y que había embarazado a Kim nuevamente. También descubrí que Betty fue una participante dispuesta en esta farsa, y de hecho, fue ella quien sugirió que su esposo debería embarazar a mi esposa. Como no estaba funcionando para mí después de toda esta situación desagradable, comencé a llamarlos los 3 mosqueteros. Los 3 mosqueteros pagaron mi fianza después de pasar unos días en la cárcel por golpear a Brian. Pedían que asistiera a una reunión con los 3 a cambio de que ellos pagaran mi fianza y prometieran retirar los cargos y no ayudar a la fiscalía a construir el caso en mi contra. La reunión tendría lugar en la habitación de hospital de Brian. Estaba en una reunión donde escuché la excusa patética de Kim de que solo estaba usando a Brian para tener bebés y que solo me amaba a mí. Me dijo que yo era el único padre real de nuestra hija y el hijo por nacer. Betty se despegó cuando reproduje el audio del último contacto de Kim y Brian en mi cama matrimonial en mi casa. Permitió que Kim usara a Brian para concebir un hijo, pero se enfureció cuando se enteró de que Kim y Brian aparentemente no estaban haciendo esto solo para concebir un hijo y que continuaron viéndose después de que Kim se enterara de que estaba embarazada. Salí de la reunión después de entregarle a Kim los papeles de divorcio y a Brian un reclamo por mis gastos en el cuidado de Megan desde su nacimiento. Fui al preescolar, recogí a Megan y la llevé a casa. Aunque presentar la demanda de divorcio de mi esposa fue difícil, esta conversación que estaba a punto de tener con Megan seguramente me rompería el corazón. Le pedí a Megan que se sentara en la mesa de la cocina y le entregué un tazón de helado. Se sentó allí sacando pequeños trozos de helado con su cuchara y lamiendo la cuchara limpia. Me miró con sus inocentes ojos azules y esperó a que dijera algo. ¿Por qué debe sufrir el inocente por los errores de los culpables? Me sorprendí. Sacudí ese sentimiento y comencé: Megan, necesito hablar contigo sobre algo muy serio. Quiero asegurarme de que entiendas todo esto. Y quiero que sepas desde ahora mismo que nada de lo que te voy a decir es culpa tuya de todos modos. Logré terminar antes de tener que secarme los ojos. Sí, papá, entiendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mamá? Megan dijo, mirando a su alrededor. Mamá está con tía Betty y tío Brian. Mamá y tío Brian son la razón por la que necesito hablar contigo. Cariño, por favor deja de comer tu helado por un segundo y escúchame. Miré a Megan directamente a los ojos y continué. Tu mamá decidió hace algún tiempo que el tío Brian es tu papá. Así que a partir de ahora debes llamarlo papá. A partir de ahora, me llamarás tío Daniel. Está bien. ¿Por qué papá? Bueno, simplemente porque tu mamá decidió que el tío Brian, quiero decir tu nuevo papá Brian, debía ser tu verdadero papá. Así que a partir de ahora solo puedo ser tu tío Dan. Esto no significa que te quiera menos. Siempre estaré a tu lado, pero no como tu papá. Tuve que detenerme ahí porque mi voz se quebró.
Pero papá, quiero que seas mi papá. Megan sollozó. Detente, Megan. Esto simplemente no puede seguir así. Yo no soy tu papá. Brian es tu papá. Ahora por favor sube las escaleras a tu habitación y lávate la cara. Megan corrió llorando hacia arriba. Escuché su llanto mientras iba al baño a lavarse las manos y la cara. Estaba destrozado psicológicamente. No me quedan emociones. Estaba devastado. Me senté en la mesa de la cocina y simplemente miré el suelo. Ni siquiera escuché el auto de Kim llegar a la casa. Ella entró en la casa y me vio sentado en la mesa. Sabía por mi mirada condenada que le había dicho a Megan que Brian era su padre. Dan, ¿cómo pudiste? Ella solo tiene 4 años. Simplemente no puede entender todo esto. Exclamó Kim. Kim, solo cállate. Tú te lo buscaste y afectaste a la inocente pequeña Megan y a mí. Le dije a Megan que Brian era su padre y fue tu decisión. Y juro por Dios que fue tu decisión. Oh, Dan, simplemente no comprendes por qué hice lo que hice o lo poco que Brian significa para mí. Creo que no, y realmente no quiero saberlo. Por el momento. Todo lo que sé es que tu bebé está arriba llorando y no hay nada que pueda hacer para hacerlo sentir mejor. Te sugiero que te ocupes de las necesidades emocionales de Megan mientras yo me ocupo de las mías. Con estas palabras, salí de la casa y nunca volví a aparecer en ella. Me enteré por algunos amigos que Betty solicitó el divorcio de Brian, y Brian se mudó fuera del área. Estaba demasiado avergonzado por cómo nuestro bondadoso reverendo en la iglesia hablaba sobre la razón de Brian para establecer fondos fiduciarios para Megan y el hijo por nacer. También supe que Betty le contó a sus padres por qué se estaba divorciando de Brian y que su propia hermana fue la tramposa que lo organizó todo. El padre de Betty y Kim se negó a tener algo que ver con Kim. Su madre al menos fue educada con Kim, pero se mantuvo alejada de ella debido a la reacción de su padre. Resultó que su madre se volvió adicta a la botella para aliviar el estrés de lidiar con sus 2 hijas y su esposo. A veces se escapaba de su casa para hacer algo por Kim cuando Kim necesitaba ayuda. Pero tendría que escaparse y hacer travesuras porque el querido padre no quería tener nada que ver con ninguno de ellos ni con sus acciones disolutas. Kim se puso en contacto conmigo unas 2 semanas después de hablar con Megan. Dijo que le gustaría encontrarse conmigo en un pub local que frecuentábamos. Dijo que solo necesitaba explicarme y pedirme perdón cristiano. No era un cristiano devoto, pero sí creía en las enseñanzas cristianas, así que accedí a reunirme con ella y al menos escuchar su punto de vista. Entré en el pub alrededor de las 2 p.m., estaba muy oscuro adentro, en comparación con el brillante sol de la tarde. Me llevó unos momentos que mis ojos se ajustaran. Allí estaba Kim, sentada en nuestra mesa favorita, llevando un brillante vestido amarillo que realmente me gustaba en ella. Caminé lentamente hacia el puesto. De acuerdo, Kim, esta es tu reunión. Levanté la mano y llamé la atención del camarero. Hice un gesto con la mano para indicar que necesitaba 2 dedos de Maker's Mark. Asintió y puso el vaso sobre la mesa. Fue agradable volver a verlos a ambos, dijo, poniendo el vaso sobre la mesa. Fue un placer conocerte, Frank, respondí con una sonrisa triste. Se fue, dejándonos en un silencio sepulcral. Finalmente, Kim dijo, Dan, tengo que explicarte lo que escuchaste y por qué lo escuchaste. Realmente no hay nada de qué molestarse. Esta farsa ya comenzaba a irritarme. Déjame ver. Estás durmiendo con el esposo de tu hermana. Le has dado a luz 2 hijos de él. Estás tratando de hacerlos pasar por mí. ¿Me estoy perdiendo algo? Lo siento, no pretendía que mis comentarios iniciales sonaran así. Sé que hice algo mal a tus ojos. Sé que te sientes traicionado. Sé que has escuchado cosas que parecen hacer que todo sea peor de lo que realmente es. Por favor, dame la oportunidad de explicar. Por favor. Tienes 10 minutos.
Explícalo todo si quieres, dije, mirando mi reloj. Kim se estremeció. ¿Sabes cuánto deseaba tener un hijo? ¿Sabes cómo me devastó cuando descubrimos tus resultados de la prueba? Haría cualquier cosa por tener un hijo. Y obviamente lo hiciste, dije secamente. Por favor, no más sarcasmo. ¿Me darás 10 minutos, Kim? Rápido. De acuerdo, tienes 9 minutos. Continúa. Respondí bruscamente. Estaba tan molesta por esta situación que lloraba en el hombro de Betty todos los días. Estaba tan celosa de su aparente facilidad para tener hijos. A menudo le decía lo maravilloso que sería tener hijos con un hombre tan valiente como Brian, dijo Kim. Finalmente, Betty vino a mí y me dijo que ella y Brian habían decidido darme el regalo más grande del mundo. Betty sugirió que usara a Brian para tener un bebé. Brian no estuvo de acuerdo con esto durante mucho tiempo. Brian estaba preocupado por su amistad contigo. Betty tuvo que intimidarlo hasta la sumisión. Me llevó otros 2 meses aceptar la idea de Betty. Kim suspiró. Las 2 primeras veces que intentamos tener un hijo fueron infructuosas. Bueno, obviamente eso no fue un problema más tarde según lo que escuché. ¿Verdad? Exclamé. No, eso no es verdad. No, cállate y déjame explicar. Kim respondió bruscamente. Leí todo lo que pude sobre cómo quedar embarazada. El médico me dio un folleto que decía que cuanto más abiertos estemos el uno con el otro, mayores serán las posibilidades de concebir. Me lo tomé en serio. Kim continuó. La próxima vez que estuve con Brian, le dije que tenía que hacerlo lo mejor que pudiera. Simplemente asintió y se puso manos a la obra. Kim continuó. En ese momento, quedé embarazada de Megan. Brian y yo salimos 2 veces más. Después de enterarme de que estaba embarazada, pensé que eso era todo. Di a luz a Megan. Fuiste el padre amoroso que sabía que serías. Brian estaba feliz de ser un padre de confianza nuevamente. Betty estaba feliz de poder ayudarnos. Todo estaba bien. Hasta que decidí tener otro hijo. La miré y negué con la cabeza. ¿Realmente creías que estaría de acuerdo en ser el padre ficticio de un hijo ilegítimo? No me conoces muy bien, ¿verdad? Kim sonrió. Oh, querido. Te conozco muy bien. Sé que estás comprometido con los valores cristianos incluso si no vas a la iglesia todos los domingos. Nunca esperé que descubrieras sobre Brian y yo. De todos modos, decidí tener otro hijo. Brian y Betty estaban totalmente a favor. Creo que escuchaste la llamada telefónica de Betty para quedar para un cuarto intento. Brian y yo tuvimos relaciones sexuales ese día. Cuando llegué a casa, todavía estaba emocionada. ¿Recuerdas esa noche cuando tuvimos el mejor sexo de nuestras vidas?, preguntó Kim. Dios mío, sí. Fue genial. Pensé que eras una mujer salvaje. Estaba recordando. De repente me di cuenta. ¿Quieres decir que estuviste con Brian más temprano ese día y luego tuve que conformarme con lo que quedaba? Kim asintió, pero luego dijo que no fue así. Me limpié y pasaron muchas horas después de eso cuando realmente te atasé. No haría eso contigo. ¿Me lo permitiste? Vacilé. ¿Cómo podrías pensar tan mal de mí, mi amor? No pensé tan mal de ti. Te amaba y quería que experimentaras las mismas alturas que yo había tenido más temprano ese día. Exclamó Kim. Luego Kim continuó. Después de algún tiempo, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Brian y yo nos encontramos 2 veces más para celebrar nuestra creación. Luego todo terminó. Kim trató de explicar el contenido de la cinta de audio. Como parte de nuestras sesiones, Brian y yo comenzamos a hablar tonterías entre nosotros para estimular niveles cada vez más altos de respuesta. Eso es lo que escuchaste en esa grabación de audio que hiciste.
Ella simplemente se sentó y me miró, dejando que sus palabras se hundieran en mi cerebro. Kim, puedes llamarlo celebrar, pero yo lo llamo sexo. Puedes llamarlo sesiones, pero yo lo llamo engaño. Todavía puedes pensar que lo que hiciste estaba bien porque tenías buenas razones, pero esto no es normal. ¿Alguna vez has pensado en lo que podría pasar si tú y yo experimentamos con estas respuestas elevadas? Mis posibilidades de ser padre son bajas. Esto no significa que no exista. Tal vez si tuviéramos la oportunidad de experimentar las alturas que experimentó Brian, podrías quedarte embarazada de mí. ¿Alguna vez has pensado en esto? El matrimonio ha terminado, Kim. Nunca podría hacerte el amor de nuevo aunque quisiera. Todo en lo que puedo pensar es que Brian llegó primero. Adiós. Me di la vuelta de nuevo y la miré fijamente. Me pediste perdón, Cristiano. No puedo dártelo. Lo que haré es olvidar que alguna vez te conocí. Puede que pasen años, pero te olvidaré. Así que ve y pide perdón a tu Dios. No obtendrás nada aquí. Con eso, me puse de pie y dejé a Kim sentada en el bar. Ella puso la cabeza en las manos mientras yo salía del pub. Me instalé en un pequeño apartamento que pude alquilar por un mes. Estaba a solo unos minutos a pie de mi oficina, así que solía dejar mi coche en el estacionamiento y caminar de ida y vuelta al trabajo. Todavía estaba enojado por cómo Kim aparentemente arruinó nuestro matrimonio. ¿Realmente pensaba que nunca me enteraría? O tal vez no le importaría cuando lo descubriera. Una tarde, mientras regresaba a casa desde la oficina, vi a alguien sentado en el escalón del porche de mi apartamento. Era Kim. Se veía muy cansada y sin maquillaje. Llevaba unos vaqueros viejos y una sudadera 3 tallas más grande de lo necesario. Se puso de pie cuando me acerqué. Dan, ¿puedo hablar contigo un minuto? ¿Sobre qué? Betty me ha renegado como hermana. Mis propios padres me tratan como a un leproso, y la mayoría de la gente en nuestra iglesia me trata como a un pagano impuro. Ya no tengo a quién recurrir. Sé que no merezco esto a tus ojos, pero ¿puedo pedirte un favor? ¿Y qué pasa con el idiota de Brian? Haz que te ayude. Le grité. No puedo. Él dejó la ciudad y no volverá aquí de nuevo. Kim lloró. Te necesito. Te guste o no, tú eres el padre real de Megan. Brian fue solo el medio que usé para concebir a Megan. Él no es su padre. Esto es verdad. ¿No puedes verlo? No, y nunca lo haré. Le respondí. Puedo decirte por qué escuchaste esas cosas en la grabación. Estás equivocada sobre muchas cosas. Sobre Brian y yo. Si me permites explicarte, estoy seguro de que podemos resolver las cosas y ser felices de nuevo. Suplicó ella. ¿Estás diciendo que estoy equivocado en que Brian te embarazó no una, sino 2 veces? ¿Y estoy equivocado en que intentaste hacer pasar al niño como mío? Déjame decirlo de nuevo. Nunca quiero hablar de tu engaño. Nunca. Estoy sanando lentamente, y ciertamente no necesito que vuelvas a abrir mis heridas y cicatrices. Kim bajó la cabeza y susurró, lo siento. No volveré a sacar esto. Pero necesito ayuda con Megan y tú eres la única persona a la que puedo recurrir. ¿Qué le pasa a Megan? Pregunté. Ha sido una verdadera malcriada desde que le dijiste que no era su papá. Se pelea con otros niños de su clase. Se rebela contra cualquier niñera que intento usar, tanto que nadie en la zona se quiere sentar con ella cuando la necesito, admitió Kim. ¿Puedes cuidarla durante unas horas? ¿2 días a la semana? Sé que es mucho pedir, pero Megan te quiere y sé que la quieres. Rogó Kim. ¿Qué vas a hacer mientras yo cuido de Megan? Le gruñí. Kim suspiró. Ni siquiera me digno a responder a esta pregunta. Necesito ir al consultorio del médico para un chequeo del recién nacido.
¿Y quieres que cuide de Megan mientras te haces la prueba para el último hijo ilegítimo de Brian? ¿Qué te da derecho a pedirme esto? Kim bajó la cabeza derrotada y se dio la vuelta para irse. Pensé por un segundo y luego le grité, Kim, cuidaré de Megan porque realmente la quiero. Esto es por Megan, no por ti. ¿De acuerdo? Tal vez pueda ayudarla a lidiar con este mal comportamiento que está teniendo. Kim se dio la vuelta y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, Dan. En el fondo, sigues siendo una buena persona. Lo siento mucho por lo que te convertí. 2 días después, Kim entregó a Megan en mi casa. Como estaba tan cerca de casa desde la oficina, fue fácil tomar un par de horas libres temprano y cuidar de ella. Megan corrió hacia la puerta de mi casa. Cuando la abrí y se lanzó a mis brazos, me abrazó y murmuró, «Oh, papá, te extrañé tanto». La tranquilicé y hablé con ella sobre cómo se porta mal con otras personas. Me miró y asintió con la cabeza y luego dijo, «Papá, ¿puedes venir a casa ahora? Te extraño». Casi lloré. Toqué sus labios con mi dedo y dije, «Megan, no puedes decir eso. No soy tu papá. Brian es tu papá». ¿Recuerdas nuestra conversación anterior? Megan frunció el ceño y dijo, «Pero mamá dice que el tío Brian solo estuvo allí para que yo naciera, pero tú eres mi verdadero papá. Dice que eres mi verdadero papá en todo lo que realmente importa». Sacudí la cabeza. «No, cariño, esto está mal. No soy más que un tío para ti. Tu papá es Brian». Megan lloró hasta quedarse dormida en mi sofá. ¿Qué tonterías está llenando Kim en la cabeza de esta niña? Pensé en eso. No es de extrañar que la niña se esté portando mal. Debe estar confundida por todas las personas importantes en su vida diciéndole cosas contradictorias. Cuando Kim regresó del médico, discutí en voz alta con ella sobre lo que aún le decía a Megan. Kim, aún no puedes ser honesta, ¿verdad? Brian es el padre de Megan, no yo. Así que deja de llenarle la cabeza con esta tontería de que yo soy su padre. Kim sacudió la cabeza. Dan, tú eres el padre de Megan en todos los sentidos que son importantes para una niñita. Ella es tu hija aunque te niegues a reconocerla como tal. Brian fue simplemente un método conveniente de inseminación. Empecé a reír. Déjame en paz. Te escuché susurrándose cosas dulces el uno al otro. Te escuché admitir que eras una tonta incluso después de la fertilización. Así que no me vengas con tonterías. La misma escena se repitió durante las siguientes 6 semanas. Megan seguía diciéndole a su madre que yo era su padre. Megan se volvía más y más confundida y hostil. Finalmente entendí toda la situación cuando Kim vino a recoger a Megan en la semana 6. Kim, no puedo seguir viendo a Megan. Todas estas tonterías que le llenas la cabeza sobre que yo soy su padre solo la están envenenando. Y a mí me dejas que alguien más la cuide porque simplemente no puedo soportar verla ser destrozada así más. Había ahora una tristeza en los ojos tristes de Kim que nunca antes había visto. Está bien, Dan, ganas. Esta noche le diré que Brian es su padre y tú no lo eres. ¿Estás contento ahora? No, Kim, no estoy contento. Pero lo que se debe hacer, se debe hacer. Tal vez podamos organizar algunas visitas más conmigo. Después del shock que reciba al hablar contigo sobre esto, todavía la quiero. No creo que sea posible. Kim me detuvo. O estás en su vida o no lo estás. Yo tampoco puedo seguir así. Le pediré a mamá que cuide de ella. No hagas eso. Sabes que mamá ha estado bebiendo demasiado últimamente. No confiaría en ella para cuidar a un niño pequeño, dije. Ella solo me miró, se dio la vuelta y se fue. Con eso, llevó a Megan a casa. Y esa fue la última vez que vi a Megan. La semana siguiente, Kim le pidió a su madre que cuidara de Megan ya que nadie más lo haría.
Kim tenía una cita por la tarde con su obstetra ginecólogo. Tuvo problemas para llevar el embarazo a término debido al estrés causado por la falta de sueño, el trauma emocional y la mala alimentación. Le pidió a su madre que recogiera a Megan de la escuela y la cuidara en mi antigua casa. Como mencioné anteriormente, su madre aparentemente se volvió adicta al alcohol debido a la pelea entre Kim y Betty. Su madre estaba borracha cuando recogió a Megan, pasó directamente por un semáforo en rojo y fue golpeada por un camión de 18 ruedas. Su madre murió instantáneamente. Megan estuvo en coma durante 3 semanas antes de fallecer. Iba a ver a Megan todos los días. Le agarraba la mano, le leía sus cuentos favoritos y le cepillaba el cabello. Fui su papá durante esas 3 semanas. Me quedé en un lado del ataúd de Megan y miré a Kim al otro lado. Ella me miró a través de sus lágrimas. Y le dije en voz baja, la mataste. Has tomado más malas decisiones. Kim se derrumbó y sollozó incontrolablemente. Fue internada en una institución psiquiátrica durante un mes. Después del funeral, su propio padre se negó a visitarla. Decía que Kim era responsable de la pérdida de su esposa y su nieta. Murió 2 meses después del funeral. Dejó una nota culpando a Kim por ser la única razón de su depresión. Betty nunca perdonó a Kim por su parte en la muerte de su madre y padre. Kim y Brian tuvieron un bebé, un niño. Pero Kim ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo mentalmente. Vivió en otro lugar. Y en otro momento, Betty se quedó con la custodia del niño. Su nombre era Daniel Bryan Fanning. Aparentemente, Betty conservó su sentido del humor al nombrar al bebé como su exmarido y yo. 3 años después, el niño se hizo una prueba de sangre antes de ingresar al preescolar. ¿Sabes cuál fue su tipo de sangre? AB. Aparentemente, esa noche en que Kim me llevó a las alturas sexuales que disfrutaba con Brian fue suficiente para convertir a mis espermatozoides poco comunes en superhombres. Es una lástima que Kim nunca se entere de esto. La institución dice que cada día se aleja más y más de la realidad. Me pregunto en qué sueña todos los días. Me pregunto si sueña con nuestra vida juntos o con su tiempo con Brian. Betty se aseguró de que Daniel fuera una gran parte de la vida de su tío Daniel. Le agradezco por esto. Empezamos a invitar a Danny a cenar 1 o 2 veces por semana. Betty es una buena mujer. Mi nombre es Kimberly Fanning. Mi esposo o ex, Dan Fanning. Así que cometí mi último gran error. De hecho, este es el mayor error que he cometido. Delegué el cuidado de mi niña a mi madre mientras iba al médico. Y debo admitir que sabía que estaba borracha la última vez que recogió a Megan. Simplemente no quería admitirlo. Como ya saben, mamá pasó un semáforo en rojo y fue golpeada por un camión grande. Ella fue asesinada instantáneamente. Al igual que mi pequeña. Mi bebé. El significado de mi vida resultó gravemente herido y estuvo en coma casi un mes. No pude ir al hospital a verla porque sabía que era culpa mía. Mi mundo se derrumbó cuando finalmente me di cuenta de que toda esta triste historia era culpa mía. Sabía que Dan pasaba todos los días con Megan. Leía para ella, le peinaba el cabello, le lavaba la cara y simplemente la amaba. La amaba como un padre debería. Creo que en el momento en que ella murió en sus brazos, él se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de ser su padre para siempre. Me destrozó su muerte y tambaleé al borde de un abismo negro. En el funeral, Dan me miraba con veneno en los ojos. Dan, aún más enojado de lo que las palabras pueden expresar por no haber mantenido a Megan a salvo y por mi aventura con Brian, dijo unas palabras frente al ataúd de Megan. Dijo, todo es tu culpa. Tú la mataste. Me derrumbé por completo y tuvieron que ayudarme a alejarme de la tumba. Sí, la maté. Al igual que maté a mi madre. Apenas unos días después, miré dentro de mí mismo y vi este lugar de paz. Este lugar tenía un hermoso estanque,
praderas con flores doradas, un cielo siempre brillante y soleado, y una hermosa casa con Dan, Megan, nuestro nuevo niño, Jonathan, mi mamá, papá y Betty. Todos estábamos felices, siempre riendo y abrazándonos. Fui allí a vivir. En mi imaginación, no recuerdo nada del mundo real porque, según me dijeron, casi han pasado 6 años. Recuerdo fragmentos del mundo de los sueños. Recuerdo hacer el amor con Dan, solo para que su rostro y cuerpo se convirtieran en el de Brian. Después de terminar, volvió a ser Dan, quien me abrazó y acarició mi cabello. ¿Por qué Brian está interfiriendo en mi maravillosa vida? Me preguntaba a menudo en ese mundo de ensueño. Recuerdo vagamente que un día, mientras jugaba con mis hijos, Dan se acercó y dijo, «Por favor, perdóname. Estaba equivocado, y te perdono por todo». No tuvo sentido para mí en ese momento. Un día estaba haciendo el amor con Dan y se convirtió en Brian y le pregunté, «¿Por qué estás aquí?» «No te quiero. Quiero a Dan». Se rió en respuesta y dijo, «Este es tu sueño, no el mío. Estoy aquí porque aún piensas en mí y en lo que una vez hicimos juntos». Me levanté de un salto y grité, «No, Dan y mis hijos son mi vida ahora. No tienes nada que ver con esto. Vete». Y con estas palabras, desapareció en el olvido. En realidad, no dije eso. Lo intenté, pero habían pasado años desde que había dicho algo y mis cuerdas vocales simplemente no estaban funcionando todavía. Pero aún así me senté derecho en la cama y de repente descubrí que había regresado a la realidad. No hace falta decir que los médicos estaban asombrados de que hubiera encontrado el camino de regreso después de todos estos años. Poco a poco me abrieron al mundo de nuevo. Un día recordé todo el dolor y el sufrimiento que había causado a Dan, Megan y mamá, y rompí a llorar. El médico dijo que era bueno. Tenía que dejarlo salir y dejarlo ir. Una semana después me informaron que mi padre había fallecido. Después de que mi madre muriera, estuve muy triste por esto. Solo me dijeron algún tiempo después que dejó una nota culpándome por su muerte, la muerte de mi madre y mi hija. Para entonces ya era lo suficientemente fuerte emocionalmente para lidiar con ello, y así lo hice. Desde hace mucho tiempo me he perdonado por mis errores y juicios que llevaron a la desastrosa vida que tuve cuando me refugié en el mundo de las ilusiones. Cerca de 4 días después de volver al mundo real, de repente caí en cuenta de que lo último que recordaba era estar embarazada. Le pregunté al doctor por mi hijo. Aclaró la garganta y dijo, «Sí. Diste a luz a un niño. Ahora tiene poco más de 5 años y vive con su padre». Brian se llevó a mi bebé. Exclamé en pánico. ¿Dónde está? El doctor parecía confundido. No, no conozco a ningún Brian. Un niño con tu ex esposo Dan. ¿Qué? No, no lo creo. ¿Cómo terminó Dan con mi hijo? Aullé. Bueno, él es el padre. Por lo tanto, declaró su derecho a hacerse cargo de la crianza del niño. ¿Qué quieres decir con que Brian es el padre del niño? Dan no tiene nada que ver con esto. Este niño no es de Dana. El doctor parecía casi sorprendido. Kim, cálmate. No sé qué es tan confuso para ti, pero a menos que la prueba de ADN sea completamente inexacta, tu ex esposo Dan tiene un 99.98% de probabilidad de ser el padre del bebé. Estaba completamente confundida. ¿Cómo podía ser Dan el padre? Reuní mi valentía y pregunté, ¿puedo ver a mi pequeño niño alguna vez? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? La enfermera que acompañaba al doctor se adelantó y dijo, se llama Daniel Bryan Fanning. Se parece mucho a su padre, Daniel Bryan Fanning. ¿Quién lo llamó Brian? Bueno, creo que fue la madrastra del joven Daniel. Su nombre es Betty. Sabes que es muy parecida a ti, respondió la enfermera. Betty se casó con mi Dan. Mi hermana se casó con mi esposo. Sacudí la cabeza,
tratando de entender lo que me estaban diciendo. Oh, lo siento mucho. No sabía que era tu hermana. Pero sí, creo que eso es exactamente lo que sucedió. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Hay alguna manera de ver a mi hijo? Pregunté con cuidado. Tenía miedo de que ya supiera la respuesta. Bueno, sí. Solo estábamos esperando que recordaras el hecho de que tenías un hijo y te dieras cuenta de que ya tenía más de 5 años, dijo el doctor. Continuó, el señor y la señora Fanning realmente han traído a Daniel para visitarte en cada uno de sus cumpleaños. Desde que lo tuviste, te señalan y le dicen que eres su verdadera madre y que lo amas, pero estás muy enferma. En realidad, te besaba cada vez y te decía que te amaba. Me quedé atónita. El doctor se dirigió hacia la puerta y dijo, llamaré al señor Fanning de inmediato y veré si puedo organizar una visita. Él y su esposa estaban muy interesados en tu recuperación y dado que han sido designados como tus tutores médicos, tienen todo el derecho de estar al tanto de tu estado. ¿Mis cuidadores médicos? ¿Ellos tomaron decisiones médicas en mi nombre? ¿Por qué harían esto? Simplemente no podía entender lo que estaba pasando. Pasaron 2 días antes de que pudiera organizarse una visita y estaba nerviosa y asustada esperando su llegada. La enfermera trajo su estuche de maquillaje y trabajamos toda la mañana para que me viera presentable. Ahora llevaba un lindo chándal que ocultaba mi delgado cuerpo. Los médicos me mantuvieron con vida, pero perdí toneladas de peso mientras estaba fuera. Eran las 2 de la tarde y se suponía que llegarían en cualquier momento. Estaba nerviosa y asustada. ¿Qué puedo decirle a Dan? ¿O decirle a Betty? ¿O decirle a mi hijo a quien nunca he conocido? Todavía estaba reflexionando sobre estas preguntas cuando la puerta se abrió de par en par y una pequeña bola de pura energía de aproximadamente 3 pies y medio de altura entró volando. Se parecía exactamente a Dan. Entró gritando, «Mamá. Mamá, ¿realmente estás despierta?» Corrió hacia mí y lo abracé con toda la fuerza que pude reunir. Lo besé en la cara y él me devolvió el beso. Finalmente dije, «Sí, cariño». Desperté. Lo siento mucho haber estado tan enferma. Se apartó un poco y me miró a los ojos. Papá dijo que algún día volverías a nosotros. Tenía razón. ¿No es así, papá? Se giró y miró hacia la puerta. Dan estaba parado allí, una versión ligeramente más completa y mayor de lo que recordaba, pero aún mi Daniel. Sonrió y respondió, riendo. Apuesto, compañero. Empecé a hablar cuando Betty salió de detrás de Dan y agarró su mano. Me miró y sonrió. Hola, hermana. Hace tanto tiempo. Me quedé sin aliento. Me llamó hermanita. No podía entenderlo. Estaba tan enojada conmigo. La última vez que la vi, Dan y Betty se acercaron a la cama tomados de la mano. Estamos muy contentos de tenerte de vuelta con nosotros. Exclamó Dan. Betty rió y besó el dorso de mi mano. Ahora estaba completamente perdida. Dan me odiaba. Deshonré nuestro matrimonio y él me dejó. Volví a arruinar las cosas dejando que mi madre, Ed, cuidara a Megan y, como tal, era responsable de su muerte. ¿Cómo podían estos dos estar tan felices de verme? Dije tímidamente hola y les hice esta pregunta. Cuando empecé a llorar, Dan apretó mi mano y dijo, muchos años después, el dolor de todo eso ya pasó. Betty me convenció de que tenía que perdonarte, de lo contrario no se habría casado conmigo. Debo haber parecido deprimida porque Betty dijo, hermana, sé que para ti parece que fue ayer, pero han pasado casi 6 años. Tenía hijos que necesitaban un padre y Dan tenía a tu niño que necesitaba una madre. Ambos sentimos el mismo dolor por los resultados de mi terrible idea. Ambos necesitábamos ser abrazados y queridos. A Dan le llevó bastante tiempo incluso confiar en mí después de mi papel en todo este fiasco. Pero al final, él me perdonó.
Ya te he perdonado. Ya que fui yo quien te unió a Brian. Tenía que perdonarte antes de poder perdonarme a mí misma. Betty hizo una pausa lo suficientemente larga como para calmarse y luego continuó. Cuando Dan me pidió que me casara con él, pude ver que todavía tenía el resentimiento que eventualmente lo destruiría a él y a la familia que tanto deseaba. Trabajé con él durante varios meses mostrándole que todo el conjunto de eventos no fue, de hecho, un acto intencional de alguien. Todo lo que sucedió, simplemente se salió de control. Realmente sabe que lo adorabas incluso cuando estabas con Brian. Un día finalmente vino hacia ti, aunque no lo escuchaste, te pidió perdón. Recuerdo esto en ese momento era solo un evento aleatorio que se impuso en el mundo de mis sueños. Pero recuerdo a Dan pidiéndome perdón y otorgándome su perdón. Dije emocionada. Dan sonrió y dijo, exactamente. Has estado aquí a veces, ¿verdad? Betty continuó, hermana, ahora estoy casada con Dan. Nos amamos. Estamos criando a un grupo de niños maravillosos. Tu bebé es muy querido para nosotros, pero entendemos que una madre necesita estar cerca de su hijo y conocerlo. Por eso te sugerimos que pases tiempo con tu pequeño cada fin de semana. Daniel y tú pueden venir a nuestras reuniones festivas. Debería haber sabido esto y haber tratado de preguntar cómo es que el pequeño Daniel es considerado hijo de Dan. Quiero decir, yo y Brian, sabes, Brian y yo, nosotros. Dan se rió. Bueno, Kim, parece que aunque él lo intentó, fui yo quien lo hizo. Aparentemente, esa noche de pasión extrema que tuvimos fue suficiente para que dieras a luz al hijo que tanto deseabas. Betty apretó mi mano para llamar mi atención y dijo, hace 2 años tuvimos nuestro propio hijo, la pequeña Sara, y estoy embarazada de nuevo. Me recosté en la almohada de la cama y pensé en todo. Si le hubiera pedido dinero a Dan para una fertilización artificial, o si hubiera tomado un enfoque clínico con Brian sin pasión, o si no hubiera querido un segundo hijo, o si simplemente hubiera tratado de reconfortar a mi amoroso esposo como lo hice con Brian, nada de esto hubiera pasado. Suspiré y pensé, si tan solo. Como me dijo mi abuelo, haz un deseo en una mano, escupe en la otra, y ve cuál se llena primero. Pero estaba decidida a hacerlo mejor y ser la persona moral que sabía que podía ser. Acepté su oferta y pasé muchos momentos felices en su hogar, jugando con los niños y amando a mi hijo. Conocí a un hombre muy agradable llamado Henry. Trabajaba para Dan, y Dan siempre pensó que sería bueno para mí. También quería tener hijos. Nos casamos en 2 semanas. Después de todo, él debe hacerme una mujer honesta. Sí, estoy embarazada. Mi médico me dice que son gemelos. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo vástago no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada en comparación con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.